Buenos días a todos. Bienvenidos hermanas, hermanos, peregrinos a este lugar de encuentro con Dios. Cada vez que la Iglesia de Cristo se reúne a celebrar la Eucaristía, se abre a la oferta de salvación del Padre Misericordioso en Cristo Jesús. Pues hoy en este lugar santo, donde Santa María de Guadalupe, nuestra tierna Madre, la Madre de Cristo, Madre nuestra, es la anfitriona. Es la que nos recibe, nos escucha, pero también aquella que le enseñó los primeros pasos junto con su marido San José a Jesús. Ella se convirtió paso a paso y no sin dolor, pero siempre con fe y esperanza, le aprendió a su Hijo hasta la cruz misma. Por eso es la gran maestra de seguimiento a Jesucristo. Cuando vengamos aquí y en cualquier parte, hagámosle caso para seguir a Cristo. Por eso hoy también nos reunimos todos, los pastores a su servicio, hermanos, y recordamos, tenemos en cuenta las necesidades e intenciones de Pedro Sandoval Martínez y de cada uno de los aquí presentes. Hoy tenemos el gusto de tener en esta comunión eclesial, eucarística, al Padre Luis, que viene de la diócesis de Belluno, de donde pertenece este buen padre, el de Barbitas, Padre Giuseppe, todo un testimonio de confesión. Luis, ¿dónde está? Bienvenido. No es de Barbitas, pero es del mismo color en la cabeza. Bienvenido. Él viene a visitar a los hermanos que esta diócesis, como otras más de Europa, aún en medio de su pobreza de vocaciones, prestan a muchas partes del mundo, especialmente en América. Vino a visitar a su hermano, nuestro hermano también, Giuseppe. Vamos pues a iniciar esta celebración desde cada parte, desde el amén, hermanos laicos. No oír misa, no ver misa, participar vivamente en la misa. Es un misterio en este momento. Todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, pidamos perdón por cuantas veces, sabiéndonos definitivamente miembros de la Iglesia, de la familia de Cristo, no siempre estamos a la escucha de la palabra de Dios y a veces, aún escuchándola, no siempre nuestra carne, nuestra mente y voluntad está dispuesta a vivirla con todas sus exigencias. Por ello, pidamos perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Todos. Señor, Señor, piedad, piedad. Piedad, 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 piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, Señor, piedad, piedad. Piedad, 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 piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que a fin de suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco para que fuera el pastor de todo tu rebaño. Mira con bondad al pueblo que te suplica, para que quien hace las veces de Cristo en la tierra confirme en la fe a sus hermanos. Y haz que toda la Iglesia viva en comunión con Él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz, a fin de que todos encuentren en ti, pastor de las almas, la verdad y la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento, escuchemos con atención la palabra de Dios, para aceptarla y vivirla. De la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios, siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esa voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios, ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. He anunciado tu justicia en la gran asamblea.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Este capítulo, que empezó hace unos días atrás, narra uno de los momentos más dolorosos para Jesús, más polémicos incluso dentro de la misma narración evangélica, y que algo de tinta se ha echado por ahí. Y no se trata de hacer un poco más de leyendas, de escritos, ni de clases en este momento. Cada cosa en su lugar, todo es valioso, pero aquí no. Pero también quiero dejar por sentado que este texto, bastante difícil y doloroso, vuelvo a repetir, para Cristo, y difícil para nosotros de comprender, no necesita de homilías o clases o discursos apologéticos, o sea, de defensa de la madurez de la fe de María, porque el objetivo del Evangelio todo, y especialmente de este trozo, no es ni ofender a María ni rechazar a la familia de Jesús. Que quede claro. Por lo tanto, no se necesita. En otros tiempos, dada la dificultad de este texto, se hicieron incluso homilías apologéticas para defender que María sí sabía y fue fiel. No es el caso. Claro que fue fiel. Y aunque no las tuviera todas consigo, ella aprendió de aquel que en sus primeros pasos le enseñó a entender la vida y abrirse a la voluntad del Padre en favor de sus hermanos con la ayuda de su esposo San José. Aprendió siendo la mejor discípula, no sin dolor, a lo largo de esos casi 3 años de evangelización que desembocaron en la cruda realidad del Gólgota. Por eso ella es la gran maestra en creer y seguir a Cristo Jesús, en ser miembro vivo de la Iglesia, familia de Cristo, nuevo pueblo de Dios, sacramento del resucitado en el mundo. Pero no es el caso de que hablemos ahorita de María. Es otro el objetivo de Jesús, a propósito de algo tan doloroso como es el rechazo de la familia, de los parientes. Esto no se puede negar. Por eso, cuando leamos el Evangelio, leamos los detalles, con la ayuda de la Iglesia oficialmente en su magisterio y de los especialistas, pero tengamos en cuenta el conjunto del Evangelio y de las 4 versiones del único Evangelio vivo que es Cristo Jesús. Jesús tuvo realmente dificultades con sus parientes, si no con todos, con varios de ellos, que se hicieron eco del pueblo, de algunos fariseos, de algunas autoridades religiosas, de alguna gente pudiente, bien intencionada, estudiada, pero cerrada, y en algunos casos pagados de sí mismos,
incapaces de abrirse a la buena nueva de Dios cuando éste les ha visitado en su casa, en su corazón, en su tierra, en su religión. Muchos se alegraron con la presencia de Cristo, con sus palabras, con sus actitudes, con sus comportamientos, siempre buscando la salud integral de las personas. Pero otros se espantaron, se sintieron amenazados, movidos en el tapete del confort de su doctrina, de sus ritos, de su religiosidad, de su moralidad, que a veces sabía más a cuentos muy humanos y poco sabor de Dios, como alguna vez y de muchas maneras Cristo se lo dijo a los fariseos. Lo tildaron de borracho porque iba a las fiestas, ejemplo, la boda de Caná. Lo tildaban también de comilón porque aceptaba ir a comer, y especialmente con gente a la vista de los puritanos, de los buenos y sabiondos de la época, iba con gente de mal vivir. También lo tacharon de hereje porque cuestionaba ciertos entendimientos y prácticas de la religión totalmente alejadas de la alianza, del profetismo más puro de Israel y de la apertura a Dios. Esta gente molesta, inquieta, murmuró de mil maneras, incluso conspiró, hasta humanamente pareciera ser que lo lograron, lo llevaron al Gólgota para colgarlo de un madero a través de la autoridad romana como un vil rufián. Ellos son los que inventaron, interpretaron que estaba loco, endemoniado, hereje, bla, 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 bla. Pero una vez más, como es toda la Escritura, la supuesta locura de Dios, que es cordura, puesto que produce humanismo y salvación para la humanidad, contradice la supuesta cordura de los sabios, entendidos, piadosos de la época y de cualquier época, y les hace ver su locura en la que viven, de soberbia y de cerrazón. La supuesta locura de Dios es llevar hasta las últimas consecuencias su amor infinito por sus criaturas, los seres humanos. Eso es lo que vivió, eso es lo que predicó y eso es lo que testimonió hasta la cruz Cristo Jesús. Por eso en este momento el objetivo no es hablar de María y defenderla si ella también estaba contaminada de malentendidos. Ella era una mujer de fe, mujer de pueblo, le creyó a Dios aunque no la tuviera todas claras en la cabeza. Le creyó. Y esto está muy importante a lo largo del Evangelio, que el filtro, después de muchos siglos de devoción mariana, de dogmas y de grandes expresiones devocionales como esta muy bendita devoción a María de Guadalupe, no nos ciegue, al contrario, nos ayude a hacer el caminito que tuvieron la oportunidad de hacer los apóstoles. Aunque hoy nosotros, después de ver todo el cuadro terminado, proclamamos estas verdades de fe, pero para ellos fue un camino no sin dificultades, dudas, persecuciones, crisis, pero siempre la presencia contundente de Cristo. Ahí es donde hay que entender a María también. Ella va creciendo en fe, va robusteciéndose en esperanza, va fortaleciéndose en la caridad, no sin dolor, preguntas profundas, todas guardadas en su corazón. Por eso, cuando algunos parientes van haciéndose eco de estas maledicencias de algunos que se creen más que el mismo Dios, ella, al fin y al cabo, madre, entendamos un poco psicología de madre, la básica de tu mamá, de mi mamá, que aunque confíe en nosotros adultos, que aunque vea nuestra manera de vivir digna, esforzada, no sin fragilidades, pero si le dicen, oye, tu hijo anda mal en la calle, tu hijo anda en mal camino, sea cierto o no, la madre, quien sea, la tuya o la mía, se inquieta. De menos, pregunta. Por eso dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él siempre, a pesar del dolor que esto significó, y hay varios textos donde se ve muy claramente que los paisanos de Jesús de Nazaret, los vecinos, los amigos, los parientes, cuando menos algunos, y cuando menos al principio, lo rechazaron. Y dejó bien claro, no pudo hacer signos porque en Nazaret no hubo fe. Fuerte, muy duro, pero ahí está el hecho evangélico.
Entonces Jesús aprovecha, no para acusar a la mamá. Por favor, quitémonos de eso del horizonte, que ya estamos siglo XXI y la iglesia ha avanzado mucho en la comprensión del evangelio. Simplemente aprovecha. Mi madre y mis hermanos son estos. Ojo, no lo hago plásticamente como oratoria vacía. Son ustedes y nosotros hoy. Son estos que están escuchando la palabra de Dios y la ponen en práctica. Incluso cuando le echan un piropo a la madre que amamantó a este tal hombre, él dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta es la obsesión, valga la palabra, que se podría decir de Jesús. Esto tiene entre ceja y ceja y muy centrado en su corazón Jesús. Hacer la voluntad del Padre porque es lo que más le conviene a todo ser humano. Empezando por Él. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que tendría que ser el modelo de nosotros, de toda la iglesia y cada uno de los que la componemos. Jesús creó una nueva familia, sin desvalorizar ni rechazar la importancia para siempre de esa pequeña célula llamada familia biológica. Pero los cristianos sabemos que estamos llamados, con toda la familia biológica y otros grupos celulares, formar un cuerpo nuevo y definitivo, que es la Iglesia, sacramento de Cristo. Pero la membresía no es cuestión de formalidades, de estar bautizado formalmente y tener un nombre en un libro de la oficina parroquial, sino se trata de escuchar, y escuchar en el sentido más antiguo es creer, aceptar y vivir, testimoniar con la propia vida eso que acabo de escuchar del Señor Dios. Este es el Hijo obediente, este es el modelo de Cristo, este es el modelo del verdadero discípulo y de toda la iglesia. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, vivirla, celebrándola, educándola y testimoniándola para compartirla a otros. En esto está ser cristiano. Esta es la familia que va a perdurar, esta es la familia que celebra, congregada en torno a la Eucaristía, se alimenta de Jesús, pan de vida y del Evangelio. Esta es la que ha de dar testimonio allá afuera donde más urge. Aquí es donde tenemos que preguntarnos, a la luz de este misterio de la Iglesia en Cristo Jesús, ¿cómo vivimos la familia biológica? A veces tan desbaratada y a veces tan absolutizada, tan denigrada y a veces tan mitologizada. ¿De qué manera vivimos nuestros papeles o roles? Los papás, los esposos, los hijos, los hermanos, y cuando es amplia la familia, los abuelos, los tíos y los primos. ¿Cómo se viven los papeles? Porque eso afecta especialmente a los pequeños y jóvenes. ¿Cuál es el tipo de comunicación que ahí tenemos? ¿A grito y sombrerazo? ¿Autoritariamente? ¿O de veras, con confianza, con respeto? ¿Cómo repartimos las tareas y participamos en la vida común de esta célula llamada familia? ¿Cómo vamos asumiendo tareas de tal manera que conforme a nuestra madurez mental, física, laboral, aportamos y no solamente vamos demandando servicios, sino conforme crecemos con la ayuda de toda la familia, vamos aportando a esta familia? Pero también cómo vamos dejando la familia con gratitud y libertad profunda para seguir el propio camino y no en quedarse en la isla flotante de la familia y ya. No, la familia como la plataforma de lanzamiento de la existencia, pero pertenecemos a otras células, a otras familias, sociedad, instituciones, escuela, ciencia, arte, iglesia, que no es un mero edificio, iglesia de Cristo. De veras, aquí tenemos claro nuestros propios papeles, pastores, laicos y consagrados. ¿De veras nos comunicamos de ida y vuelta con atención y respeto? ¿De veras la autoestima que empieza por valorarnos en casa, pero aquí nos valoramos, o hay cristianos de primera, segunda y tercera como antes se pensaba? ¿De veras
Procuramos alimentarnos a fondo, como se espera hayan enseñado en la familia, a nutrirse, y no solamente de frijoles, sino también de ciencia y cultura, de fe profunda y madura. Aquí también nos alimentamos de Jesús, Eucaristía, Evangelio, doctrina, para poder vivir esa tarea, pero con conciencia, sabiendo que nos va a quedar grande el asunto. Y nada de falsas humildades, es que no soy digno, porque luego salen algunos entre el clero y el laicado, siempre salen cuando se les pide algo, ay, es que no soy digno. Oh, deja de hacer tonterías. Nadie es digno, nadie. Como dice la Escritura, si cuando éramos pecadores ya aquel nos amaba y nos dio todo, ahora que estamos consagrados por Cristo, dejémonos de tonterías, de falsas humildades. La humildad está en el realismo del Evangelio y la esperanza vivida, a pesar de todo y de todos. Entonces, ¿cómo vivimos nuestro ser iglesia? En serio, aunque seamos millones y millones de católicos, ¿somos conscientes de su pertenencia? ¿Somos conscientes de lo que esto implica de responsabilidad personal y comunitaria? Estamos realmente alimentándonos de tal manera con la educación de María de Guadalupe, pero haciendo lo que nos corresponde en este mundo que a veces es insufrible. Pero nadie lo hizo más que todos juntos, unos por abusivos y otros por pasivos. Los que somos de la Iglesia de Cristo, de tal manera nos nutrimos adentro que podemos afuera dar nuevos caminos, nuevos alientos, no condenatorios, no satanizadores, no adelgazando los caminos, ensanchando las veredas, para que la gente encuentre nuevas luces, más gusto de vivir, más armónicos, más respetuosos de la vida, más responsables de sus derechos y obligaciones. De veras somos Iglesia de Cristo, fermento de nuevas culturas, o simplemente nos refugiamos muy sabrosamente en nuestra pobre y muy pequeña e individualista y privada religiosidad. O de veras tenemos conciencia que somos comunidad, y que tenemos una tarea muy seria que realizar. Somos familia de Cristo. Y aunque alguno sueña que cuando se muera va a tener algún banquete con mole y grandes viandas allá, incluso el perico y el perro fifí lo voy a encontrar después de mi muerte, la verdad que algo que va a persistir es el signo de este sacramento de Cristo alimentado, anunciado, preanunciado en la Eucaristía. Más nos vale entonces entender de qué estamos hablando cuando decimos familia, la biológica, la social, estas dos dentro de la gran familia de Cristo. Oigan, estoy hablando para cristianos, no para paganos. Entonces entendemos estas familias dentro de la gran familia sacramento de Cristo, la Iglesia. Vivimos lo que escuchamos, aunque me quede grande el asunto, confiando que es Dios quien va llevando adelante la historia, este asunto de la salvación, pero no sin mi ayuda, pobre, frágil, pero al fin y al cabo generosa colaboración. Entonces, cada uno, a semejanza de la gran maestra de la fe, podemos decir, somos madre, hermanas, hermanos, o sea, familiares, y ya no de sangre, sino por la fe, y la fe vivida que es el amor, que es lo único que hace eterno. Hermanos, hoy sonó a clase. No soy muy dado a esto, porque no es el lugar. Pero de vez en cuando un poco más de reflexión es necesario para que esto que sentimos, esto que hacemos en costumbres religiosas, tenga su sentido y no se agote en un individualismo y en una privacidad inútiles, sino se celebre en comunidad y allá afuera haga efecto positivo. Los que oímos la palabra que se llama Cristo, la difundimos con nuestra palabra y obra allá afuera. Esta es la Iglesia de Cristo. ¿De veras te sientes familia de Cristo? Pregúntaselo a ella, que nos enseñe ella, pues. La que fue mamá, pero aprendió a ser discípula.
y por eso es maestra de seguimiento. Siglo XXI, ya no podemos tener el lujo de andar desperdiciando el tiempo y andar amañando la religión de Cristo, sino aguantar la propuesta de Cristo con todas sus exigencias y consecuencias, porque el mundo ya no espera. El mundo, adolorido y golpeado, pero ya es mayor de edad, no es niño. Entonces tenemos que ser más adultos en la fe para caminar con el mundo. De pie, por favor. Porque nos sabemos miembros de Cristo, vamos a pedirle que esta fe madure y fructifique bajo la orientación de María de Guadalupe. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de los hombres y de los pueblos y presentémoslas confiadamente al Señor. Digamos, te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre, para que el Señor acreciente la santidad de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Para que aumente la prudencia de los gobernantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Para que ayude a los que no tienen una vivienda digna, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Para que proteja a nuestras familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Para que atienda las intenciones y necesidades de Pedro Sandoval Martínez, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Acoge, Señor, las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atrevíamos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento.
Oremos, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y dirige con tu continua protección a la Santa Iglesia en unión con nuestro Papa Francisco, a quien constituiste su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu palabra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios. Si lo que anunció Cristo de palabra y obra hasta la cruz y es la tarea de la Iglesia, es lo mismo que pedimos en el Padre Nuestro. Es lo mismo lo que hay que trabajar, oyendo la palabra, poniéndola en práctica en esta vida no fácil, pero hay mucha esperanza y mucha fuerza de Dios. Por eso digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Cristo, Eucaristía, sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
De pie, por favor. Oremos. Al participar de este banquete celestial, te suplicamos, Señor, que por la eficacia de este sacramento confirmes a tu Iglesia en la unidad y en la caridad, y que tu siervo el Papa Francisco, a quien diste el encargo de pastorearla, lo salves y protejas junto con el rebaño a él confiado. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Hermanos, hermanas, si nos sentimos orgullosos de nuestras familias, en sus claros y oscuros, con mayor orgullo sano, sintámonos miembros vivos de la familia de Jesús. Es la iglesia, iglesia para servirle al mundo. Que este orgullo nos lleve con otra mirada y hacia otras actitudes y comportamientos. Vayamos en paz. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.